Hola muchachos, y estamos de vuelta con otro episodio de Solution One. Nos hemos tomado algunas vacaciones, pero esta vez vamos a hacer algo diferente y sencillo. No vamos a prometer episodio por semana, no vamos a prometer episodio cada 15 días ni cada mes. Vamos a conversar de tecnología cada rato, sin un schedule, pero va lo más seguido que podamos mientras el trabajo nos lo permite. Hoy vamos a estar conversando de un tema que nos preguntan bastante, que es acerca de los RM en .NET, y sobre todo nos vamos a enfocar en XPO y Entity Framework, y cada uno de los dos que tiene sus ventajas y tiene sus características peculiares, y cómo eso ha ido, es decir, aumentando estas características con el desarrollo de todos los releases de .NET. Entonces, José, bueno tenerlo por acá de vuelta, y si quiere empezar con una pequeña introducción de qué es un ORM, y ahí saltamos a las características más específicas de XPO, de Entity Framework, y si quieres podemos mencionar Dapper, Hibernate y todos los demás que tenemos a nuestra disposición. Claro que sí, Javier. Primero que todo, el saludo, ¿verdad? Del año, que feliz 2022. Ojalá que todos estén bien, ¿verdad? Y a salvo con todas estas cosas que están pasando en el mundo, pero deseamos que el mundo de tecnología no se detiene. Y bueno, en este caso vamos a hablar sobre los ORM, ¿verdad? Que es una parte primordial de las aplicaciones. Y creo que la primera parte que hay que entenderlo es de la parte conceptual. ORM básicamente quiere decir Object Relational Mapping. Y ¿por qué nos interesa esto? Eh, bueno, eh, Eventualmente vamos a hablar sobre un chiste sobre esto, pero eh, el objetivo de un ORM es simplemente que su mismo paradigma o lenguaje de programación sea el mismo con que expresan los datos, porque siempre había una desconexión y había una capa que trae un trabajo extra, digámoslo así. Entonces, literalmente ORM es que yo voy a trabajar con mis entidades de datos como que fueran clases en mi lenguaje de programación. Básicamente hablando, y eso existe en todos los posibles lenguajes de programación, hay ORMs, ¿verdad? ¿Cómo, cómo cada uno de estos ORMs se implementa, ¿verdad? Es algo diferente dependiendo del lenguaje, dependiendo del objetivo también del ORM. Así que ahí entraríamos ya un poco después a definir los jugadores que vamos a hablar, ¿verdad? Que en este caso son XPO, de Developer Express, y Entity Framework, que es de Microsoft. O sea, y cabe mencionar que ORM es algo que la gente o quiere o odia. Casi siempre es así, bien radical. Y yo estaba escuchando un podcast los otros días, no recuerdo de hecho el nombre, Azure DevOps con Jeffrey Palermo, pero no recuerdo quién estaba entrevistando. Y cuando le preguntan acerca de los ORM, él tajantemente dice, no lo usen. No lo usen. Si tú quieres controlar todo el acceso a datos, si tú quieres controlar todo el performance, no lo uses, porque sí, porque de alguna manera el ORM se está encargando de generar todos los queries por uno, y podemos correr ciertos riesgos como el problema de N+1, etcétera. Pero yo sí realmente no fuera tan radical. Yo pienso que el ORM trae una gran ventaja al programador y te trae cantidad, sobre todo para el que no es bien experto en base de datos, bien experto en SQL, y nos adelanta el trabajo de simplemente tener un modelo, que son nuestras clases, una clase, y mapearlo a un conjunto de tablas, columnas, etcétera. Entonces aquí simplemente, sin entrar muy a fondo, les voy a recomendar dos artículos, uno que se llama ORM Hate de Martin Fowler, y le voy a recomendar uno que usted me sugirió hace muchos años, José, que era el de ORM es el Vietnam de Computer Science, Computer Science. que ese también es de Ted Newell, que es un artículo un poco largo, pero es bien, bien interesante, y como decir, cuando empezó de alguna manera este movimiento de mapear tus clases a tablas, como todo el mundo tuvo una implementación propia, y como por suerte a esta altura ya tenemos cierta estandarización, a pesar de que sí todavía hay cantidad de opciones disponibles. Y sobre todo vamos a enfocarnos en XPO, que es uno de los que más usamos, y en Entity Framework, sobre todo que Entity Framework surgió a partir de tener link para escribir queries, y XPO surgió mucho antes con su propio lenguaje. Y como además el trabajar con tu domain object en vez de trabajar directamente con los queries nos hace el trabajo mucho, mucho más sencillo, pero también supone cierta cantidad de abstracción que puede ser peligrosa. Entonces, aquí sí nosotros recomendamos altamente, y de hecho usamos XPO incluso en Xamarin, y en MAUI vendrá, pero siempre yo recomiendo tener
un entendimiento de cómo XPO está funcionando por atrás, cómo Entity Framework está haciendo todo el funcionamiento por debajo de la mesa, de mirar bajo El motor, desde el HUD, como dentro del dicen en motor, inglés, ¿verdad? exactamente. Y cómo nos trae cantidad de cosas, porque hay cosas que hay que mencionar. Estos ORM, XPO, Entity Framework, manejan concurrencia, que no tenemos que hacerlo nosotros. Manejan transacciones, manejo de transacciones, manejan de field delation, manejan cierta cantidad de características que si tuviéramos que hacerlo a mano sería un trabajo bien arduo y lo hemos hecho. Y no, perdón que me interrumpa, Javier, pero de hecho eso quería tocar, ese punto que acaba de decir es la cosa primordial para mí, el uso de un ORM, que es, y no, quiero ver si menciono, de hecho, la persona que usted acaba de decir, que es Jeffrey Palermo, si no me equivoco. Sí, él puede decir no lo usen, pero ahí tengo que pensar cuál es mi negocio. Estoy haciendo ORMs que tengo que mantener yo, tengo que mantener la arquitectura y la idea viva dentro de la empresa, o al tener mi propio acceso a datos, ¿verdad? Que solo yo lo sé. Eh, Corren todos esos problemas. ¿Quién dice que yo voy a resolver esa cantidad de problemas mejor que todas las implementaciones que ya están, que están probadas por el mundo, por miles y miles de personas? Entonces, sí, entiendo el hecho de que, claro, si quiero controlar todos los aspectos, no lo ocuparía, supuestamente. Pero yo en este punto le puedo decir una cosa. Yo después de tantos años en XPO, que he estado desde el día uno también, eh, no encuentro ninguna diferencia entre hacerlo a mano y hacerlo en XPO. Sé que el mismo performance lo he logrado obtener porque de hecho sé cuánto overhead pone XPO a la hora de hacer manipulaciones de datos y sé cómo evitarlas. Y de todas maneras, siempre, siempre, siempre hay una cosa que nunca podemos perder. Va a haber un overhead que es extra, ¿verdad? Una carga extra, un trabajo extra, cuando pase de mi acceso a datos a mi lenguaje de programación. Y creo que usted está muy joven para esto, Javier, pero ADO, si nos acordemos de ADO para esos problemas, es ADO, por ejemplo, ADO.NET tenía una carga en XML, los XML son increíblemente pesados y después usted tenía que sacar esos valores a clases. Ese overhead siempre existe. Entonces, tanto lo va a poner XPO como lo va a poner ADO, como lo va a poner cualquier otro RM. Entonces, hay una parte que no me puedo salvar por la desconexión de que el lenguaje de programación no es necesariamente el que hace los queries en la base de datos, ¿verdad? SQL y C Sharp no es lo mismo, SQL y VBNet no son los mismos, SQL y PHP no es lo mismo. Todos siempre están desconectados, ¿verdad? Son estándares que no son sobre la misma cosa. Es decir, no es lo mismo hacer carros que hacer motores. Hacer carros es algo más complejo, ¿verdad? Entonces, de que se le puede culpar de la falta de performance, yo me culparía a mí mismo como usuario. Es lo que uno nunca quiere oír, ¿verdad? Pero ese overhead de la desconexión entre el lenguaje de acceso a datos y el lenguaje de programación siempre va a existir. Siempre tengo que transformar lo que viene de la base de datos a mi lenguaje de programación, a menos que ya hablemos, que es otro episodio diferente, de las bases de datos que están hechas adentro del lenguaje de programación. Pensemos en RavenDB. RavenDB está hecho en C Sharp. Y todo está hecho en C Sharp. El storage, los índices, todo C Sharp. Ahí no hay desconexión y no hay transformación. Todo es literalmente el puro lenguaje de programación. En todos los demás casos es transformación. exactamente, ¿no? Y ahí le podemos recomendar la charla que hubo en DevConf acerca de performance extremo, donde toman el ejemplo de RavenDB y muestran, y hay otra cantidad de factores diferentes como alocación de memoria, como mil otros factores. Pero retornando a lo ORM, José, vale resaltar varias cosas. La primera, yo estoy con usted 100% de que a la vez que uno entiende bien cómo el ORM y no es XPO en este caso, puede ser Entity Framework, funciona, uno puede entender cómo está generando esos queries. Además, uno puede ver qué query está generando. Y una de las cosas que veo genial en Entity Framework Core que falta en XPO es que nosotros podemos incluso ponerle un mensaje en el log cuando estamos salvando, digamos, el cliente, y nosotros en los queries vamos a ver ese mensaje y sabemos que ese query está siendo ejecutado de esta parte del código. Esto es uno. Dos, también puedo mencionarles que, por ejemplo, en Ado.net nosotros creamos la conexión, cerramos la conexión, creamos el comando a mano, sabemos lo que queremos traer de la base. Si es bien intencionado. Entonces, al XPO, Entity Framework, de alguna manera evitarnos eso. Hay una parte donde el programador se vuelve, yo creo que la palabra no hay otra, lazy,
y no vas a aprender más de XPO cómo funciona atrás. Y cuando no funciona bien, porque está generando query que no es culpa del ORM. ¿Entiendes? Para nosotros es bien, ahora de alguna manera obvio, saber que el performance de XPO puede ser bastante similar, casi idéntico al hacer el query directo, si sabes lo que estás haciendo, si sabes customizarlo. Pero siento que mucha gente no se toma el tiempo de alguna manera ver todo ese funcionamiento para saber, por ejemplo, cómo customizarlo, cómo evitar carga extra, cómo evitar que no me traiga todas las colecciones que están asociadas al padre, cómo evitar que solo me traiga las columnas y lo que quiero, cómo evitar que, es decir, toda esa extra funcionalidad, muchas de programadores se quedan en lo base, cómo usarlo, porque pongamos XPO, que es el caso que vamos a mencionar más seguido. XPO, José, para nosotros empezar, lo instalamos en nube, hay una sola línea que es XPO Data Layer, le pasamos el collection string, vez si queremos que se cree la base por defecto, el auto creation option, y ya puedes crear un unit of work y puedes empezar a usarlo. Es decir, casi que es una línea y ya uno puede estar empezando a usarlo. Ahora, si quieres evitar que la carga perezosa, si quieres evitar, si quieres hacer explicit loading, si quieres hacer prefetch, si quieres hacer muchas otras funcionalidades, entonces tienes que aprender un poco más, tienes que ver todas las capas que componen, tienes que ver, y todas esas capas, lo genial que tiene, y ahora ya le voy a pasar la palabra, es que nos permite esa extensibilidad. Es decir, al tener tantas capas, pues, por eso es que tenemos completamente independencia de base de datos. Cualquier base de datos la podemos usar porque todo es bien, es decir, abstraído. Podemos tener generación de clases persistentes y bueno, y pasaremos todas esas características. Entonces, cuéntenos. Sí, ahí le voy a robar el micrófono, Jair, porque dijo un montón de temas eh, súper interesantes que ahorita voy a soltarle y me detiene, porfa, porque si no en un momento no voy a pararla de decir. Bueno, usted habló sobre cómo uno como usuario deja de entender qué es lo que está pasando, ¿verdad? Eh, en el ORM, porque yo quiero no preocuparme de esas cosas, ¿verdad? Quiero que el ORM se encargue. Entonces, eh, esa es una de las cosas, ¿verdad? Tengo que saber bien cómo funcionan mis modelos, cómo funciona también mi lenguaje de programación, porque el binding, el lazy loading y todo eso, por ejemplo, eso lo hemos hablado con usted otras veces, el concepto de lazy loading existe inclusive sin acceso a datos. Uno puede decirle, esta carga la pongo tipo, esta propiedad tipo lazy, y Exacto. él nunca la va a tocar hasta que la necesite. Entonces, todos esos conceptos vienen del lenguaje de programación, ¿verdad? Eventualmente hay que trasladarlos al acceso a datos. Entonces, uno, hay que entender nuestro lenguaje de programación. Dos, usted lo acaba de decir, y creo que esto es, no es válido en este momento, pero sí fue válido hace un montón de años cuando XPO inició y cuando .NET inició, que es ¿qué cantidad de trabajo tengo que hacer para hacer algo tan simple? Usted lo acaba de decir, XPO eran 2 o 3 líneas. En ADO era mucho más complicado. Tengo que hacer el comando, el data adapter, el dataset, fill, refresh. Todo eso era un montón de trabajo que era boilerplate code que no sirve de nada. Y mi primera aplicación en .NET fue hecha en ADO 1, en ADO 1 de .NET. Eso fue o sea, una cantidad de código innecesario que hay que hacer y las aplicaciones se vuelven tan pero tan pesadas que ahí eventualmente nosotros nos pasamos a XPO. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo primero que nos pegó en la cara? Lazy loading. No sabíamos cómo funcionaba, yo tenía como 22 años, una cosa así, y verdad, qué bien, punto, 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 siguiente propiedad, siguiente propiedad, tengo que hacer otro query. Y eso mataba las aplicaciones, eventualmente uno va aprendiendo, ¿verdad? Entonces, yo creo que ningún producto es malo en ningún sentido, pero entre más lo entienda, obviamente, va a sacarle más el jugo, como decimos aquí en El Salvador. Entonces, eh, conozco cómo trabaja mi lenguaje de programación, también tengo que saber cómo trabaja mi acceso a datos, ¿verdad? Entonces, y también, otra vez, compararlo en el tiempo. Ahora, Entity Framework pareciera ser idéntico a XPO o ser tal vez hasta superior, tal vez en algunos casos, ¿verdad? Porque la gente cree que es superior porque su diseño es más moderno. Pero remontémonos al momento en que salieron ambos. Cuando salió Entity Framework, XPO era como por la versión 6 para empezar. Entonces ya tenía un campo bastante adelantado, ¿verdad? Entonces, todo hay que ponerlo en el contexto, los contextos del tiempo, creo yo.
No, o sea, y también hay otra realidad que es la cantidad de breaking change que Entity Framework ha tenido a través de la historia. Y XPO ha sido bastante estable. Es decir, que si aprendiste el API de XPO cuando surgió, pues todavía estás usando el mismo, es decir, la misma metodología de acceder, la misma metodología de salvar, la misma metodología de poder usarlo. Sin embargo, Entity Framework, y yo creo que ahora con Entity Framework Core 6 es que realmente han dado con la con la solución, con la receta, porque ahora, por ejemplo, si se está viendo que han podido de alguna manera hacer mucho más agnóstico todo el acceso a datos, es decir, que puedes, si ves, ya tienen soporte para Postgres, ya tienen soporte para SQL, ya tienen soporte incluso para Cosmos, tienen soporte para... Es decir, todo eso no estaba antes y XPO ha tenido acceso a las 14 bases de datos desde el principio. Sí. Además de eso, el manejo de transacciones, cómo decir, unir todo lo que tú hiciste en tu sesión, en tu pantalla, y poder unirlo en una sola transacción y mandarlo todo de un viaje. Cuando empezó XPO, lo usábamos todo por la sesión y cada objeto tenía su propia guardar. Ahora después, decir, después no, todo esto estamos hablando muchos años atrás. Sí. Después el Unit of Work unió todo eso en transiciones para modificar todos los cambios de todos los objetos. Sí, y podemos ver todo esto exactamente en Entity Framework Core. A pesar de eso, Entity Framework Core tiene varias cosas que me gustan, como y es una capa más, pero creo que es bien bonita, el mapping, que uno puede decir, mapéame directamente. Y XPO no los hace diferentes, XPO no lo hace a través de atributos, donde nosotros podemos decir, esta propiedad está mapeada a este otro columna en la base. Es decir, son diferentes metodologías, pero que ambas tienen el mismo resultado. Es que en ese caso, Javier, es bien complicado porque todo depende del time frame en que lo veas. Exacto. Porque, por ejemplo, yo, y déjeme, de hecho estoy aquí en la computadora, voy a revisar eso que quiero ver. Eh, Ahora, por ejemplo, en todo .NET, Dependency Injection es la cosa más común que existe. Está en todas las plataformas, en todos los lenguajes, y todos los programadores que son más jóvenes, nuevos que están entrando al mercado en este momento, lo conocen. Yo cuando vi el concepto de Dependency Injection por primera vez, que si no me equivoco es un framework que se llama WinCastle, algo así, Bouncy Castle, ya lo voy a buscar bien el nombre, eh, dije, ¿cuándo voy a ocupar esto? ¿Quién ocupa estas cosas? ¿Qué patrón más complicado? Esto jamás, ¿quién lo va a ocupar? Jamás. Eso allá tipo por el 2006, 2007, cuando ahora está en todo. Entonces, ahora pareciera que XPO está como fuera del juego porque no está funcionando como todo lo que Microsoft está proponiendo en este momento. Y en este momento me refiero desde que salió Netcore, en verdad. Para atrás era un mundo totalmente diferente, donde el patrón aceptado era el patrón de XPO. Entonces, si veo el presente o lo que está pasando en este momento, pareciera que XPO se ve como poco competitivo. Pero si yo lo veo en los otros 18 años para atrás, 17 años para atrás, es al revés. Entonces, dependiendo de la parte que usted esté viendo, ¿verdad? Claro, XPO ahora ya está adoptando todos estos patrones nuevos. No, de Si hecho, lo ocupan en el core, ya tienen todo el montón de dependency injection y esas cosas. sí, exactamente eso es lo que mencionado José. De hecho, ya nosotros podemos inyectar XPO y tenerlo acceso en todas nuestras clases en ASP.NET Core. Y es decir, XPO no se ha quedado atrás en ningún sentido. Uh -huh. Y de hecho, XPO, en mi opinión, de alguna manera chequea todos los boxes de un RM. Tiene soporte para transacciones, tiene propiedades de navegación de hace unos cuantos años, cuando decir, en Entity Framework siempre ha sido el ID directamente. Todas las asociaciones para todo tipo de relaciones, de uno a uno, de muchos a muchos, de uno a muchos. Tiene, de hecho, todo el concepto tiene varios modos para traer los datos, es decir, y así lo traes por demanda, lo traes, tiene lazy loading, tiene concurrencia con el ultimate locking, tiene defer deletion, tiene, mapeo de la columna, como lo estaba mencionando, si él de alguna manera mapea la columna por defecto, pero después tú quieres mapear otro tipo de data en otro tipo de datos, ahí puedes hacerlo, tiene soporte para vista, para procedimientos almacenados. Y aunque podemos ver que Framework ahora sí tiene muchas de esas características, han ido llegando mucho más tarde y han ido cambiando además
por el camino, porque el Entity Framework Core realmente fue un rewrite casi completo de Entity Framework. Y a pesar de que sí quiero mencionar el performance de Entity Framework Core, yo creo que es, no me sé el número, pero es como 90% más que Entity Framework 5. Algo así. ¿Mm? De la cantidad, de decir, me imagino que ellos han dicho, todo esto vamos a borrarlo. Y ya, Sí, no nos hace no, falta. de hecho, eso es lo complicado, ¿verdad? Que es Entity Framework, no todas las versiones son el mismo animal, son animales diferentes, completamente diferentes. De hecho, eh, hay un momento que pasar de cierta versión de Entity Framework a lo más nuevo, ¿verdad? Las partes de core, lo único que puedo copiar es la definición de las clases, todo lo demás no sirve, porque son assemblies diferentes, preferencias diferentes, arquitecturas diferentes. Entonces, si yo empecé a hacer algo en Entity Framework hace 8 años, lo que afiné fue el Entity Framework de hace 8 años, que no se parece en nada y no ha venido como progresivamente aumentando como XPO. XPO viene la misma arquitectura sumando, 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 sumando y siguen manteniéndolo. Entonces, ¿qué quiere decir? Mi backwards compatibility es súper alto. Mis sistemas antiguos no tengo que matarlos, ¿verdad? A menos que estén algo malo en el diseño, en ese sentido. Pero mi código es bastante reusable. Entity Framework y Entity Framework Core, de hecho, tal vez ahí debería estar la diferenciación. Uno es Entity Framework Core, es un producto diferente, y otro es Entity Framework, son dos cosas Exacto. totalmente separadas. O sea, hay varias cosas. Ya hemos mencionado que XPO es un ORM bien maduro. Y creo que estamos haciendo una comparación que saltamos para allá y para acá, pero quiero decir, quiero dejar dos o tres cosas claras. A pesar de que XPO es bien maduro, porque Entity Framework Core ha venido ahora con las versiones en el core, y XPO creo que fue en el 2003, algo así, porque en el 2006 salió SAF y ya salió con XPO. A pesar de que es bien maduro, siempre ha estado presente en todas las plataformas .NET. Antes estaba en Net Framework, pero cuando salió Net Standard, enseguida se compiló todo para Net Standard y después estuvo en Net 5 y ahora está en Net 6, es decir, en todas las versiones en mono, que nosotros lo usamos en Xamarin, es decir, Entity Framework, XPO ha estado en todas las versiones de .NET. Es completamente extensible. Y eso es lo que nos ha permitido a empresas como la de nosotros crear providers propios, provider para SAP HANA, provider para IBM 2, Foray. Es decir, hemos podido decir extenderlo, provider para SQLite Encrypted. Es decir, si usted se fija, esa extensibilidad es genial. Uno mismo poder decir, oye, me falta el Daytime Offset porque XPO no lo soporta. Creamos un correction provider que haga eso. Quiero que las tablas cuando se creen con mayúsculas, porque MySQL me cambia los nombres. Yo puedo interceder el connection provider y personalizarlo. Eso es algo que yo veo genial. Y también la capacidad de tener un profiler que uno puede ir y mirar cuáles son los queries que me está generando esto y por qué me lo está generando y poder pensar, es decir, ¿qué está haciendo esta cantidad de queries extra que yo no necesito? ¿Por qué? No, porque está llamando a la colección de invoices en una persona y tú lo único que necesitas saber es el nombre. Entonces ahí esa carga de datos extra es culpa tuya. Sí, no, de hecho, Javier, es complicado de comparar porque es como comparar peras y manzanas. Pero en este momento, si me pregunta es, eh, ¿qué funcionalidad yo quisiera de un ORM, verdad? Es ver, primero que sea verdaderamente portable multibase de datos. Eso XPO lo chequea desde el primer día, que es el mismo código, solo cambia el connection string y la base de datos funciona perfecto. Ese es para mí el primer checkbox que marcar. Dos, creería que, bueno, obviamente el performance, ¿verdad? Pero a mí las características que siempre me han gustado, que otra vez, usted porque es más joven que yo, Javier, no lo va a apreciar tanto, los Navigation Properties. XPO fue el primer ORM que yo vi en mi carrera que tenía Navigation Property. Todos eran el ID y después con el ID cargar a otra propiedad. Exacto. Y eso es un montón de trabajo y no se puede ser automatizado. Cada vez tengo que decirle, aquí cargame esto otro. Y eso es un montón de trabajo en una aplicación grande, ¿verdad? Entonces, ahí va chequeando las cosas que quiero. Y por último, no sé, hay gente que el diseñador le gusta y no. Yo nunca lo he ocupado, la verdad, yo vengo de Podrush, de ese lado, pero
tener un diseñador y que el diseñador pueda generar modelos que funcionen en todas las bases de datos. Otra cosa que no podía hacer Entity Framework desde el principio. Entonces, si lo veo así, XPO ha entregado la mayoría de funcionalidades casi que desde el día uno. Entity Framework ha ido cambiando, 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 cambiando. Y de hecho, mi gran pregunta es, ¿por qué Entity Framework existe y por qué ADO no fue Entity Framework? ¿Cuál fue la...? Todos terminan pasando por ADO. XPO, por ejemplo, no puede evitarlo porque ellos no son Microsoft. No pueden decir nos vamos a ir más abajo que eso. Pero Microsoft sí pudo haber dicho, yo voy a hacer a los Raven. Yo la base voy a sacarlo ya. ¿Por qué se ponen siempre sobre ADO, verdad? Es la pregunta. Si ellos tienen la potestad de cambiarlo más abajo. Entonces, para mí, desde el día uno, XPO chequea todas las cosas que yo necesitaba en ORM. Así que nos fuimos por ahí porque estaban los competidores. De hecho, es otra de las cosas que yo hice, otra vez a los foros como a los Slumdog Millionaire de tecnología, que es, nosotros comparamos el montón de ORMs en .NET, comparamos, de hecho había un ORM francés que era propietario, que hablamos con el dueño de la compañía y al final dijimos que no, ¿verdad? Comparamos a XPO, XPO nos llegó como de gratis, ¿verdad? Porque teníamos la primera membresía de DevExpress para .NET y en ese momento también nos regalaron la membresía de los controles de Visual Basic 6, que por un momento pasamos varios años los dos mundos. Medio Visual Basic 6, porque era lo más común del mundo, .NET no sabiendo si iba a funcionar el experimento de Microsoft, ¿verdad? Entonces, no, ya por ahí ya le estoy quitando el micrófono mucho. No, para nada, Ozzy. De hecho, es decir, concuerdo con usted completamente. Hay una realidad. XPO, en mi opinión, no fue más popular porque era pagado. Porque realmente el framework era gratis de Microsoft y uno tenía que pagar $3.99 solamente por el ORM. Y yo sí le veo el valor porque yo siento que el soporte de Express es mucho, mucho superior a ninguno de Microsoft y a ninguno de decir. Ellos, es decir, te responden en el momento, te resuelven el problema, te explican la documentación, es decir. Porque la verdadera pregunta, Javier, es, si yo tengo un problema en Entity Framework, ¿a dónde acudo? ¿A quién? Tengo que preguntarle a un experto, ¿verdad? Que es un costo más, es un costo más para mí. Entonces, eso que creo que estoy ahorrando en licencias, tal vez lo pierda en dinero o en tiempo para mi proyecto, ¿verdad? Porque piense, y nosotros hemos estado en un montón de esas, ¿verdad? Le escribimos a Developer Express que queremos hacer alguna locura, porque siempre es algo loco por lo que le escribimos. Ellos dicen, no sé cómo que se le ocurre esto, pero aquí está por dónde se pueden ir. Y lo tenemos casi que en 24 horas la respuesta. Exacto. En Entity Framework es ir a ver 1000 veces Stack Overflow. En Stack Overflow, cuando uno se pregunta, lo insultan como 10 veces antes de darle la respuesta, que va a estar equivocada además. Y eventualmente tienen que determinar con algún consultor, me imagino que certificado, para poder tener una respuesta concreta, verdadera. Entonces, si me pregunta a mí, los 200 y algo que costaba originalmente, es una ganga. Es una ganga, en verdad. Los valía. Y además, otra cosa que no hemos hablado aquí, XPO tiene soporte para caching. So, si tienes tu aplicación web, tú puedes coger y cachear la respuesta al query que llegó. Y cuando se vuelva a hacer esa, si no se ha invalidado la caché, vuelves a mandar y no tienes que acceder a la base de datos. Eso es una cosa genial para aplicaciones distribuidas. XPO tiene soporte para base de datos y legacy. Si ya tienes la base de datos, simplemente extraes de las tablas tus clases y parte por ahí. XPO tiene soporte para las vistas. Tú creas una vista en tu base de datos y la mapeas a una clase y puedes coger, en vez de acceder a 15 tablas a la misma vez porque necesitas información de todas ellas, hacer 15 join o no sé qué query súper complejo salga ahí, simplemente creas una vista en tu base de datos, deja que el procesamiento sea en el servidor de la base, coge esa vista, la mapeas y la tienes en tu aplicación. Lo mismo con procedimiento almacenado, tú puedes llamar tu procedimiento almacenado directamente aquí, pero es decir, tenemos todas esas características listas, que no es decir que Entity Framework no tenga muchas de ellas, pero de nuevo, XPO ha mantenido el API bien estable, lo tiene casi de día uno. DevExpress ha hecho, ¿cómo se llama esto? Publicaciones de rendimiento y en diferentes tipos de decir, un dataset pequeño con un dataset bien grande. Vamos a hacer una operación de insertar en la tabla de many a many, mucho a mucho. Vamos a hacer, y XPO ha demostrado que casi siempre, es decir, solo en muy pequeños casos ha estado, es decir, casi entre diferentes cerca. De ahí siempre XPO ha tenido la ventaja y entonces
estas cosas son medio complicadas, Javier, porque acuérdese que los benchmarks publicados por los fabricantes nunca la gente los cree, dice como, como vos lo hiciste, lo escribiste de una manera que el Sí, otro se viera, o pero la Intel que, versus AMD, ¿verdad? El pero mismo bueno, caso. pero bueno, José, no es solo la publicación del benchmark, está el proyecto en GitHub que tú puedes bajar y correrlo tú. Si es mentira, Sí, decir, si el resultado no es real, baja el proyecto, córrelo y haz tus propias averiguaciones. No es un proyecto, no es que yo te estoy enseñando un gráfico que hice yo y que tú no sabes que lo hice en Photoshop y que nadie sabe. No, ahí está el proyecto, ahí está la base de datos a la que estamos haciendo query o la que estamos insertando, aquí están las clases, aquí está Entity Framework, aquí está GitHub. Úsalo. y creo, Javier, también, si no me equivoco, que ponen ellos hasta el hardware con el que lo hicieron. Había un Exacto. artículo donde decía, aquí está la máquina, tal CPU, tanto RAM, tanta tipo de base de datos, ¿verdad? Y eso. Y yo creo que es hora que nos saltemos un poquito más al futuro, porque estamos hablando un montón del pasado. Pero esto que voy a decir también tiene que estar relacionado con el pasado, y es, hay una cosa que, que es bien fácil de hacer en XPO, que es increíblemente difícil de hacer en Entity Framework, y es serializar las expresiones, los words. En XPO, como ellos crean un lenguaje de query, ¿verdad? Los binary operators y todo eso que vienen de texto, se pueden pasar de ese texto. Eso no se puede hacer en este momento en Entity Framework, en ninguno de todas las versiones. O sea, si alguien ha tratado de serializar expresiones lambda, es increíblemente difícil, o construirlas de este texto, es algo increíblemente difícil. Pero en XPO, usted puede poner name igual José, quote, parse, y le vuelve un objeto, una expresión lambda. Entonces, eso es un gran avance. De hecho, yo he ocupado un montón herramientas de XPO para usar Entity Framework, porque ellos tienen el compilador de expresiones. Claro. Entonces, puedo compilar un texto para hacer un where que lo puedo mandar por HTTP, cualquier cosa, ¿verdad? Ahora que todo es REST API va a salvar al mundo y todo se puede serializar. Eh, Eso no lo puedo hacer con Entity Framework, o sea, o por lo menos no lo puedo hacer sin saber un montonazal de Tree Expression y otro montón de cosas de .NET que nadie ocupa y que cuando uno va a buscar un libro no hay nada, ¿verdad?, de información. Entonces, en ese sentido, es una cosa que pasó hace un montón de años, porque como cuando salió XPO no existía Link, todavía no, porque XPO salió en Framework 1.1, ¿verdad? Link salió en Framework 3.5. Eso quiere decir que durante 2 versiones y media o algo así, XPO era el único que tenía un lenguaje de query adentro del lenguaje de programación. Entity Framework ni estaba en ese momento y ni existía ese lenguaje de queries tampoco. No, y de hecho tenemos opciones de, con algunos helpers, traducir del lenguaje de query al link expression, del link expression lenguaje de query, así que es una belleza realmente. Entonces, José, como para ir cerrando ya la comparación, que no es comparación, que es más bien nosotros hablando y recordando lo que hemos usado, solamente quiero que mencionemos algunos de los experimentos locos que hemos hecho en XPO, como XPO API, como XPO sin framework, como todas las variantes que hemos usado, de tener usando un REST API que usa XPO con una versión en el servidor y otra versión diferente en el cliente. Entonces, todo eso son de alguna manera herramientas que se han podido crear por la arquitectura de XPO, que es, si hay algo que sigue los principios sólidos, es la arquitectura Sí. XPO. De hecho, Javier, ahí acabo de tener otro punto bien clave, y es el patrón de diseño con que está creado cada uno de las herramientas, ¿verdad? XPO es Solid, ¿verdad? Programación sólida. Y Entity Framework, por lo menos Entity Framework, la versión más nueva, es, eh, bueno, es orientado a Dependency Injection, que es algo bastante más moderno, ¿verdad? Y también es parte de la programación sólida. En Solid Programming está el principio de interfaces, ¿verdad? Pero hay otra cosa, y esto tal vez no mucha gente lo podría entender, pero yo que bueno, como usted es mi hermano Javier y hemos pasado tantas aventuras juntos, la vez que me quedé atrapado en México y que me puse a desarmar Entity Framework, me di cuenta de una cosa, y eso ya lo vimos nosotros en proyectos de ciertos clientes. Eh, Cualquier patrón llevado al extremo
vuelve las cosas más complicadas de usar. Entonces, ¿qué es lo que me gusta a mí de XPO? XPO está basado en Solid Programming, pero no abusaron del patrón. Intentaron ocuparlo lo menos posible para que la gente fuera lo menos complicado de entenderlo, ¿verdad? Solo hay 3 capas, literalmente. La capa de implementación, ¿verdad? El acceso a datos, y la capa intermedia, que son el data layer y el object layer, y eso. Pero son relativamente pocas. Si usted desarma Entity Framework, hay como 200 interfaces, y que por el problema del Dependency Injection es bastante difícil de debuguear, porque todo es una interfase, y hasta que lo corre en runtime se va a dar cuenta cuál es la implementación concreta. Entonces, para darse cuenta dónde hay un problema en una implementación personalizada, ¿verdad? Toma ir línea por línea, F10, 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 Quick Watch, ¿qué es esto? Y ahí es la instancia verdadera. En XPO eso es bastante más fácil porque hay menos capas. No, y Entonces, XPO cualquier patrón llevado al extremo es complicado, ¿verdad? y el core de XPO Jose son 3 métodos: update esquema, modify statement y select statement. Ya, se acabó. Por eso le digo, ellos ocuparon el patrón, pero no abusaron de él, porque pueden decir, hagamos todo sólido, un montón de interfaces para cada cosa, y va a ser inentendible. Entonces, hasta en eso, creo yo, que ellos fueron como más benevolentes con el mercado. El otro, en caso de Entity Framework, es luzcámonos, vean que el Dependency Injection sí funciona verdaderamente bien, y que todo sea interfaz. Entonces, como que crecer en Entity Framework requiere mucho más conocimiento que crecer XPO. Es relativamente más fácil, creo yo, aprender el core interno de XPO y cómo XPO funciona, que como el de Entity Framework, porque de hecho a mí me tomó un buen tiempo leerlo, y un montón nasal de debugging. Entonces, claro, eso te da un montón de ventajas, ¿verdad? Inyectar cualquier cosa, a usted lo dijo, lo que pone cuando hago save, este query de esta pantalla, de ponerle un tag a lo que está pasando, ¿verdad? Hay cosas maravillosas, ¿verdad? En Entity Framework Core, de hecho. Entity Framework, el otro, nunca ha No nos sido tanto de gusta, mi no nos devoción. gusta. XPO y Ajá. Entity Framework Core, los dos los veo que son una gran herramienta que tener. Por Uh-huh. supuesto, nosotros llevamos muchos años usando XPO y por supuesto vamos a tener, decir, de alguna manera cierta parcialidad hacia él. Y el que no lo ha usado y nos está escuchando, le recomiendo grandemente decir que lo pruebe, que lo lea, que lo revise. Al final, de nuevo, siempre hemos dicho, no hay tecnología perfecta, no hay una pastilla mágica que crezca aplicaciones y que haga el acceso a datos súper buen rendimiento, súper performance. Aquí simplemente uno es qué es lo que estás acostumbrado a usar, qué es lo que sabes usar, qué es lo que entiendes y qué es lo que te hace productivo y da valor a tus clientes. Entonces ya con esto iremos cerrando este episodio, pero tenemos nuevos tópicos, nuevos temas que vienen, como vamos a comparar SAP con otros application frameworks, desde ADF de Oracle hasta Lightswitch, hasta incluso Power Apps, que ahora está siendo bastante popular, y de ahí entonces pasaremos a hablar de NetSafe y, en fin, todo lo que nos gusta a nosotros, que siempre estamos, todo lo que estamos trabajando, todos nuestros proyectos, todo lo que viene nuevo en la tecnología, Maui, por supuesto, Blazor de cabeza. Entonces, pues nada, muchachos, entonces gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo. Se cuidan.